Continuando con el tema de los destinos de suelos que la Constitución faculta a la nación para definir, podemos hablar ahora de el uso ambiental del suelo. ¿A qué nos referimos con el uso ambiental del suelo? Fundamentalmente a dos instituciones jurídicas propias en derecho ambiental. Por un lado, la llamada ordenación ecológica del territorio y por la otra, la definición de áreas naturales protegidas. En ambas circunstancias lo que se trata es de definir las vocaciones del uso del suelo. El ordenamiento ecológico del territorio es eso, es un mecanismo o un instrumento de política ambiental cuyo objetivo es definir cuál es la vocación del suelo y evitar que esa vocación se modifique en la medida de lo posible. Los programas de ordenación ecológica del territorio básicamente se integran por dos partes. Un mapa del sitio que se pretende ordenar, ya sea un ordenamiento local, regional o a nivel nacional, y acompañando el mapa una tabla de políticas que rigen las llamadas unidades de gestión ambiental en que el suelo se divide. Y se trata justamente de eso, que el suelo se use para lo que es su vocación, porque de otra manera se alteraría el equilibrio ecológico. El problema que tenemos con el ordenamiento ecológico del territorio es que al definirse a través de planes y programas de ordenación ecológica, tiene el problema de la constitucionalidad. ¿Por qué? Porque estos planes y programas de ordenación ecológica lo que hacen es imponer limitaciones al uso del suelo que en una ortodoxia constitucional clara, ameritarían que el dueño del suelo sobre el cual pesa una política ambiental debería ser indemnizado para cumplir con lo que dice el artículo 27 constitucional y con lo que dice la ley de expropiación. Pero esto nunca ocurre así. Los programas de ordenamiento ecológico en territorio por eso no son autoaplicables. Son un buen comienzo, nos dicen para qué debería usarse el suelo, pero si no se acompañan de instrumentos económicos, así sea de la simple indemnización económica a que se refiere el artículo 27 en el caso de la expropiación y que se extiende por virtud de la ley de expropiación a la limitación de dominio, o ya sea un estímulo económico por no modificar la vocación del suelo. Por eso creo que el instrumento ordenación ecológica del territorio está por ahora incompleto. Es un buen comienzo, pero no es autoaplicable y requiere de otros instrumentos para lograr su cometido. Por eso es que también muchas veces la autorización de impacto ambiental no se otorga si el uso que se pretende dar al suelo contradice al programa de ordenamiento ecológico. Y allí entonces la facultad de la autoridad para permitir una obra de actividad a través de la evaluación de impacto ambiental se convierte en una facultad que le da fuerza al ordenamiento ecológico del territorio. Pero aún así podríamos enfrentar el problema de constitucionalidad a que me refiero. Por otra parte, el tema de las áreas naturales protegidas, lo mismo. La LEGEPA dice que los dueños o poseedores de terrenos sobre los cuales se declaren ANPs deben sujetarse a las modalidades que impongan los decretos por las cuales se establecen. Esto también es problemático, porque las modalidades al derecho de propiedad, como lo pudieron leer ya en el libro, en el tomo de los recursos naturales, y también en el tomo 1 viene una referencia a esto, las modalidades solo se pueden imponer por ley, no por decreto. Por eso la ley forestal, cuando define el uso del suelo forestal, sí define una modalidad, pero las ANPs no definen modalidades, sino limitaciones, y por lo tanto ameritan el pago de una indemnización. Entonces también el instrumento de las ANPs está incompleto y por eso no funciona. Se llega al absurdo de pensar que el dueño de un terreno sobre el cual se decreta una ANP puede incluso perder la administración de su terreno. ¿Por qué? Porque se puede nombrar como administrador de la ANP a una empresa incluso o a una ONG, y entonces el propietario del terreno pues prácticamente pierde todas sus prerrogativas de propietario, no solamente la facultad y disposición
sino todas sus prerrogativas, lo cual resulta muy grave. Entonces, en estos dos casos, estos dos usos del suelo ambientales sí presentan serias dificultades que nos llevan a repensar esta institución de los destinos del suelo, ¿no? Este destino del suelo ambiental. Y para finalizar diría, así como la ley del equilibrio ecológico da destinos del suelo, les da el destino ambiental a ciertos suelos, ya sea a través de la ordenación ecológica o a través de las ANPs, otras leyes como la ley minera, como la ley de la industria eléctrica o la ley de hidrocarburos, dan otros destinos al mismo suelo y establecen una fórmula muy curiosa que dice el uso del suelo minero es prioritario sobre cualquier otro uso, el uso del suelo para la industria eléctrica es prioritario para cualquier otro uso, el uso del suelo para la industria de hidrocarburos es prioritario para usar cualquier otro uso. Bueno, y entonces, ¿cuál es el uso prioritario? Porque la LIGEPA también dice que lo que diga la ordenación es lo correcto, que si hay una ANP hay que sujetarse a las comunidades. Hay una suerte de contradicciones donde no hay supremacía, porque todas son leyes del mismo nivel, ¿no? Entonces, es absurdo realmente cómo esto se ha manejado. Lo importante es, como decíamos, sí, que los hábitats se conserven, porque si se conservan los elementos naturales, se conserva el equilibrio, se conservan las funciones, pero hay que pensar en instrumentos mucho más modernos que los que por ahora tenemos. En fin, seguimos platicando sobre esto.